Doctor, pues hoy vamos a ver las bases físicas y generalidades de tres estudios. La verdad sí es un tema bastante largo, entonces pues vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y ameno posible. Alright. ¿Se escucha, doctor? Sí, adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el estudio de la ecografía. La que sigue, por favor. Bien, para empezar a hablar sobre el estudio de la ecografía hay que primero definirlo correctamente. En este caso, la ecografía se va a tratar de una técnica de diagnóstico o un método auxiliar de diagnóstico que va a utilizar el ultrasonido para definir a los órganos del cuerpo humano. En realidad, cada uno de los diferentes tejidos de nuestro organismo va a proporcionar determinadas propiedades acústicas en favor de los cuales la ecografía va a generar las imágenes y estas van a representar pues el determinado órgano al cual se le esté haciendo el estudio. La que sigue. Para platicar un poco sobre su historia, el inicio de la utilización médica de la técnica ecográfica como parte de la radiología convencional nació asociada estrictamente en ese entonces a la práctica médica especializada y dominada exclusivamente por el especialista en radiología. Esto nos puede dar una idea de que otros especialistas en ese entonces pues no podían utilizar, todavía no estaban, digamos, de alguna manera capacitados o relacionados directamente con este tipo de estudios, ¿no? Entonces conforme pasan los años, pues la ecografía se va convirtiendo ya digamos de una manera más cotidiana o más convencional en una prueba de imagen precisa e importante en diferentes especializadas distintas a la radiología. Algunos de los ejemplos, bueno, se encuentran en la mayoría de las especialidades como puede ser cardiología, en ginecología, para visualizar órganos del sistema digestivo, entre otros. La que sigue. Bien, hablando sobre, pues ya vaya personajes en este rubro, en este tema, el ultrasonido pues se va a hacer notar, va a hacer presencia cuando Lázaro Spallanzani descubre en 1793 la existencia de las ondas de ultrasonido. Sin embargo, esto lo hace de manera, pues, observando a los murciélagos de cómo estos atrapaban sus presas, ¿no? En la actualidad se conoce que estos animales utilizan un método de comunicación para realizar todos estos medios para poder atrapar a sus presas, y es lo que pues él hizo como destacar en esta parte para poder aplicarlo, ¿no? En segundo lugar, ya más adelante en la primera mitad del siglo XIX, Christian Doppler es quien presenta su trabajo del efecto Doppler, en el cual pues, se utiliza actualmente. Después, en la segunda mitad del siglo XIX, Pierre y Jacques Curie descubren las propiedades de algunos cristales que se llamaron como efecto piezoeléctrico, que es pues básicamente el fundamento o la pieza clave, digamos, dicho de alguna manera, para poder pues entender el proceso de la transmisión de imágenes en la ecografía mediante el ultrasonido. ¿La que sigue? Bien, y pues ya como los últimos antecedentes más importantes es que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, inicia el desarrollo de este tipo de equipos diagnósticos en medicina, aunque no tal cual los conocemos hoy en día, sino antes eran más grandes, utilizaban otros medios, como vemos en la imagen de abajo, donde nos dice que en la década de los 50 el ultrasonido ya se comienza a aceptar por parte de las asociaciones médicas como un instrumento de diagnóstico. En la imagen podemos ver cómo eran de gran tamaño para poder realizar el estudio, y se utilizaban otros medios. Algunos de esos se llenaban con agua para llevar a cabo el estudio, ¿no? Y es a finales de la década de 1970 cuando pues es posible lograr las primeras imágenes a escala de grises, logrando de esa manera imágenes en tiempo real, similares a las que conocemos hoy día. La que sigue.
Bien, una vez platicado un poco sobre pues, la definición y los antecedentes históricos de los estudios de ecografía, vamos a comenzar ya de lleno con el tema respecto a las bases físicas. Conviene recordar el concepto de sonido, el cual va a ser una forma de energía mecánica que se va a propagar a través de la materia, a través de distintos cuerpos, a manera de ondas. Estos sonidos a lo que pues, nos compete en esta parte pueden clasificarse atendiendo a tres criterios, ¿no? El primero son las ondas, se encuentran las ondas infrasónicas o infrasonidos con una frecuencia menor de 20 hercios o hertz. Están las ondas sónicas o sonidos en los que la frecuencia oscila entre 20 y 20.000 hertz, y de los que pues, vamos a estar platicando en esta parte, las ondas ultrasónicas o ultrasonidos, que son aquellos sonidos no detectables por el oído humano y oscilan entre 2 y 10 millones de hertz. En esta parte, pues el ultrasonido se va a definir como una serie de ondas mecánicas, generalmente de forma longitudinal, originadas por la vibración de un cuerpo elástico. De ahí viene el concepto y el fundamento de que está el piezoeléctrico, y se van a propagar por un medio material, en este caso, en esta parte de diagnóstico, pues en los tejidos corporales, y pues cuya frecuencia va a superar la del sonido audible por el humano. ¿La que sigue? Bien, hablando sobre los componentes o parámetros de las ondas, van a tener características específicas. Tenemos en primer lugar a los ciclos. Los ciclos van a ser un ciclo va a ser aquel fragmento de onda entre dos puntos iguales desde su trazado. Y bueno, la longitud de onda va a corresponder a la distancia que hay en que la onda realiza un ciclo completo. Si vemos en la imagen de la derecha, vemos donde pues engloba la parte de longitud del ciclo, desde donde parte en el cero hasta donde lo marca, y es ahí como se completa el ciclo completo, y toda su distancia pues va a ser la longitud. Y la frecuencia, representada por una F, va a ser el número de ciclos por unidad de tiempo en segundos, y se va a expresar en hertz. Y bueno, la amplitud va a ser la altura que va a alcanzar pues básicamente la onda. No está tan difícil de visualizar, y pues en la imagen también se logra apreciar evidentemente. ¿La que sigue? Bien, en cuanto bueno, ya pasando a la parte de ultrasonidos, los ultrasonidos que emiten las ondas de los ecógrafos van a tener una frecuencia comprendida, como ya comenté en la diapositiva anterior, entre 2 y 10 millones de hertz. Y bueno, pues la velocidad de la propagación de este tipo de sonidos en un medio va a variar de acuerdo a la proximidad que hay entre las moléculas, es decir, de acuerdo a la densidad que haya. Y es por eso que a la derecha está una tablita en donde nos menciona la densidad o proximidad de las moléculas entre los diferentes tejidos que pueden ser pues, observados o estudiados a través de esta técnica. Y la velocidad en metros por segundo a la cual viaja el sonido. Los dos, pues, que hacen como más importancia o relevancia, ya que tienen velocidades pues, muy distintas entre sí. Es el hueso con 3.600 metros por segundo y el aire en 332. Y bueno, en este caso también la resistencia que va a tener un medio, pues es que va a impedir el paso de los ultrasonidos, se va a conocer como impedancia, y se va a calcular multiplicando la velocidad del sonido en ese medio por la densidad. ¿La que sigue? Bueno, ya entrando igual un poco más lleno con la reproducción de la imagen, la ecografía se va a basar en ecos o las ondas que van a estar reflejadas por medio de los aparatos. En este caso, los pulsos de ultrasonido van a estar dirigidos al interior del cuerpo y se van a atravesar pues, los distintos medios que van a ser los diferentes tejidos a estudiar. Estos, cada uno con distintas impedancias y cada uno con un cambio de medio el cual va a crear una interfase en la que van a rebotar los ultrasonidos para devolverse, ¿no? En esta parte, pues la superficie que va
a reflejar va a ser un plano de separación entre dos medios, ¿no? El cual va a estar determinada por la densidad de cada uno de los tejidos en este caso y se va a denominar interfase reflectante. En la imagen podemos observar cómo la amplitud de las ondas va a estar reflejada y esto va a variar dependiendo de la diferencia de las impedancias entre los medios, a lo que se conoce como interfase. Y pues a resumidas cuentas, a menor diferencia de impedancias entre dos medios, los ultrasonidos pues van a atravesar con mayor facilidad la interfase, y es lo que vemos en la imagen con la letra A. Y también por el contrario, a mayor diferencia de impedancias entre dos medios, en este caso ejemplificados con la B y con la C, pues los ultrasonidos van a tender a una dificultad mayor para atravesar esa interfase, y las ondas pues que se van a ver reflejadas van a tener una mayor amplitud. ¿La que sigue? Y bueno, también en cuanto a las ondas de los ultrasonidos, a medida que van atravesando los tejidos, pueden experimentar cambios físicos, en donde se habla de tres conceptos básicos, que son atenuación, refracción y reflexión. En cuanto a la atenuación, la propagación del sonido a través de los tejidos, parte de su energía cinética se va a transformar en calor y va a ser, pues, disminuida de alguna manera, ¿no? En cuanto a la refracción, el sonido va a cambiar la dirección en la interfase de dos materiales distintos, y en cuanto a la reflexión, como vemos en la imagen, va a ser cuando un haz de ultrasonidos llega a una interfase que va a ser reflectante para sí mismo y va a experimentar ese reflejo. En este caso, pues una parte del haz emitido se va a reflejar en forma de ecos, que es lo que pues fundamenta pues, la práctica de esta parte de la ecografía. Y bueno, una vez esta parte van a ser los ultrasonidos reflejados, y la otra pues va a continuar hacia la siguiente interfase. Y es lo que se ejemplifica en la parte derecha. Ya falta una, ya también te ven la dispersión, es muy importante. Más que nada son 4 ahí, ¿no? La atenuación, la reflexión, la refracción y la dispersión también de las ondas que se reflejan. ¿Ok? Sí. Adelante. ¿La que sí? Y bueno, en este caso ya, en concreto, pues la formación de la imagen ecográfica va a estar dada por el efecto que había comentado anteriormente, que va a ser el efecto piezoeléctrico. A través de este fenómeno, lo que se había estudiado es que al someter a un cristal a una corriente eléctrica, se va a generar una diferencia de potencial obtenida. Esta diferencia de potencial va a lograr hacer vibrar el interior del cristal, y es de esa manera como se va a generar un haz de ultrasonido que va a ser emitido hacia los tejidos. En este caso, solo a modo de resumen, porque se va a comentar más adelante, es que el ecógrafo va a estar conformado por un transductor, una unidad de procesamiento y un monitor. Entonces, una vez que los transductores poseen estos cristales y son sometidos a la electricidad, se van a generar haces de ultrasonido. ¿Cómo? Pues por el explicado efecto piezoeléctrico. A su vez, una vez transmitidos los sonidos, pues los transductores van a ser capaces de captar los ultrasonidos que son reflejados y remitirlos de esta manera a la unidad de procesamiento para que esta misma unidad genere la imagen que va a ser pues, vista en el monitor del ecógrafo. La que sigue, creo que se muestra una imagen más adelante. Sí, y es de lo que pues hablaban, ¿no? A través de la electricidad empleada en un transductor, va a hacer vibrar el cristal que tenga el transductor, y va a generar las ondas de ultrasonido. Van a estas pues reflejarse a sí mismo una vez llegado en el tejido, se devuelven al transductor, y en el transductor pues lo recibe para poder hacer la transducción de alguna manera de la imagen para poder interpretarla en la unidad de procesamiento. ¿La que sigue? Y bueno, para poder identificar o conocer la calidad o resolución de una imagen en los monitores, esto va a depender de la capacidad pues de distinguir la morfología normal, o en su caso cuando esté alterada, de cada uno de los órganos y tejidos, ya conocida como resolución de contraste, y también por la capacidad de diferenciar objetos próximos, divididos en dos grandes grupos como resolución axial y lateral.
El primero, la resolución axial, pues nos va a permitir distinguir dos objetos que estén separados, pero uno va a estar delante del otro. Y la resolución lateral va a permitir distinguir dos objetos separados, pero cuando estos estén localizados uno del otro. ¿Así? Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco más acerca de lo que son las generalidades del bueno, vamos a abarcar lo que es el ecógrafo, un poco del lenguaje ecográfico, el sistema de representación, las ventajas y desventajas de su uso. Entonces, pues prácticamente vamos a empezar con cómo está conformado lo que es el ecógrafo. Está conformado por un generador, un transductor o sonda, un convertidor. Hay algo que se llama memoria gráfica, monitor o cuadro de mandos. Pues prácticamente el generador es donde se va a originar ese impulso eléctrico, que como ya mencionó mi compañero, este va a ser como recibido por el transductor. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el transductor o sonda, que es más que nada como la pieza fundamental para realizar este tipo de, bueno, lo que es la ecografía, y pues en su interior va a tener lo que son los llamados cristales piezoeléctricos. Entonces estos cristales en realidad van a ser estimulados por esa energía eléctrica del generador y los van a transformar en una energía acústica, y eso va a producir ecos para poder visualizar en la pantalla o en el monitor. Bueno, luego está lo que es el convertidor, que puede ser analógico digital, y este va a digitalizar lo que es la señal que recibe del transductor. Luego está lo que es la memoria gráfica, que va a ordenar esa información que es recibida y en una escala de grises. Y lo que es en el monitor puede observar lo que son las imágenes en un tiempo real. Igual está lo que es el cuadro de mandos, que son ciertos botones y teclas pues para ajustar lo que mencionó, lo que es la distancia, medidas, ganancias, profundidades, etc. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar pues, la imagen a su izquierda, pues lo que está el monitor, la pantalla táctil y todo lo demás. Y en el lado derecho podemos observar lo que es el cuadro de mandos. Siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el lenguaje ecográfico. Y pues solo para tener algo como dos definiciones particulares, hay algo que se llama estructura ecogénica y el otro se llama estructura anecogénica. Entonces la estructura ecogénica se va a definir como aquella que genera ecos debido a la existencia de interfaces acústicas en su interior. Y esta va a presentar como tres tipos, por llamarlo así. Entonces primero encontramos lo que es la hiperecogénica, que va a generar gran cantidad o intensidad de ecos, y esto va a suceder cuando en el interior de cierta estructura existen mayor interfaces que en el parénquima que se encuentra a su alrededor, por llamarlo así. Y esto ecográficamente lo podemos ver como representado de color blanco intenso, y es típico en los huesos, en la calcificación, cicatrices, engrosamiento bursal. Luego está el tipo hipoecogénica, que va a generar pocos ecos o de baja intensidad, y esto va a suceder cuando en el interior de la estructura normal existen interfaces de menor ecogenicidad que en el parénquima circulante. Pero pues, no han cambiado la imagen. Cambia tu diapo. Te quedas en ecogénica. Ándale. Y bueno, esto ecográfico. Sí. Adelante. Ya se puede observar. Sí, esto ecográficamente pues se va a observar como de un color gris oscuro, que va a ser típico en lo que es la tendinitis, desestructuración, y también puede ser como en el músculo normal, y va a ser característico en los tendones, pero ya después igual podemos observar el siguiente tipo, que es el isoecogénico, que es cuando la estructura va a presentar la misma ecogenicidad que la otra, y pues prácticamente va a corresponder a condiciones normales del parénquima de un órgano, y esto se va a observar pues como ecográficamente como en un color gris blanco, y pues es más específico para tendones. Oye, eso es
y bueno, buscados. El isoecoico es cuando el parénquima, o sea, cuando un tejido tiene la misma ecogenicidad comparado con otro, ¿verdad? Aquí siempre comparamos, por ejemplo, el parénquima del hígado con el parénquima renal, ¿no? Entonces, tiene que ser similares, la misma ecogenicidad, ¿no? Si uno está más blanco o sea más ecogénico que otro, ya hay problemas por allá, ¿no? Si yo veo que mi hígado, su parénquima del hígado está mucho más blanco, más ecogénico, comparado con el parénquima del riñón, que siempre lo comparamos así, o algo por el estilo, o vaso con el otro riñón, por decirlo así, ya hay que pensar que mi parénquima hepático debe tener algún problema por allá. Con mucha frecuencia puede ser un problema de esteatosis grasa o por allá un problema ya del metabólico del hígado, ¿no? Entonces, lo isoecoico es comparativo con algo que esté de la misma ecogenicidad que otra cosa, ¿no? Eso es isoecoico o isoecogénico, ¿no? Adelante. Siguiente. Bueno, y ahora están lo que son las estructuras anecogénicas, que pues prácticamente se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces. Entonces no genera eco debido a que, pues, como ya mencioné, no hay interfaces en su interior, y pues es muy típica de los líquidos, y pues se puede observar como una estructura homogénea con intensidades similares, y ecográficamente va a ser como se va a observar de color negro intenso, y es típico en los derrames, hematomas, acumulación de líquidos, roturas, cartílago o vasos sanguíneos. Aunque es típico del agua, ¿no? La orina, sí. ¿verdad? La orina, los derrames, sobre todo la citis, todas las cosas que son líquidos donde no hay ninguna interfaz, todo pasa libremente de los ecos, pues dan esa imagen anecogénica o anecoica, o también se les llama, ¿cómo se llama también? Solo investigué, bueno, solo conozco los anecogénica o anecoica, no sé. Sí. También se llama ecolúcido. Hay ecolúcido, también es lo mismo que anecoico, ¿verdad? O anecogénico, ¿no? Ecolúcido. Así como hay radiolúcido en las placas, ¿verdad? Que es muy negro, acá es ecolúcido, ¿verdad? Y también hay otro término que es ecorefringente. ¿Lo buscaste a ver qué es ecorefringente? No, creo que no bueno, no la lectura, no mencionaban esto. Siguiente. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es el sistema de representación, y pues hay que tener en cuenta que la información de la ecografía pues puede mostrarse como de diferentes maneras, y pues esto se le va a conocer como modos de imagen. Entonces hay ciertos tipos, como son los modos de imagen estática, que son que suele dividirse también en lo que es el modo de amplitud o modo A, también conocido, y el otro tipo sería lo que es el modo de brillo o el modo B. Primero pues vamos a hablar lo que es el modo de amplitud o B, y pues es como la visualización más simple, y podemos observar que en el eje vertical o de la Y de la pantalla se va a mostrar como la amplitud, se va a mostrar lo que es la amplitud del eco, y en el eje horizontal o de las X se va a mostrar lo que es la profundidad o la distancia en el paciente. Entonces eso nos va a ofrecer como que la información de la distancia a la que se encuentran los objetos. Y pues ese tipo de ecografías va a ser como de mucha utilidad en la exploración oftálmica. Luego está lo que, siguiente por favor. Luego está lo que es el modo de brillo B, que va a ser... Adelante. Sí, ok. Sí. Luego está lo que es el modo de brillo o modo B, que pues van a ser prácticamente múltiples fases del ultrasonido, que va a generar lo que es una imagen bidimensional, pero eso se va a caracterizar por tener una escala de grises. Entonces las imágenes que va a proporcionar esta ecografía van a ser en tiempo real, y van a proporcionar información anatómica y funcional. Entonces se suele utilizar mucho para lo que es evaluar el desarrollo del feto y evaluar los órganos como son los hígados, el vaso, los riñones, etc. Y si no me equivoco, es el que más se utiliza en lo que es la medicina.
Ajá. Y también tiene una característica que es como que lo suficientemente rápida como para mostrar el movimiento en tiempo real, pero también hay otro como modo que vamos a hablar más adelante, que ya se caracteriza por eso. Siguiente. Entonces ahora nos encontramos lo que es el modo de, bueno, los modos de imagen dinámica. Los dos anteriores que vimos eran los estáticos, y aquí se encuentra lo que es el modo de movimiento M, que se utiliza más que nada para crear imágenes estructurales móviles, y es muy útil para lo que son evaluar los latidos cardíacos fetales y en la mayoría de las imágenes cardíacas, y pues va a representar de forma continua, se va a representar en forma continua en lo que es la imagen. Y siguiente. Bueno, y ahora sí, está lo que son los modos de localización o el modo Doppler, que prácticamente, o también se conoce como ecografía Doppler o cierto tipo. Entonces es un estudio pues prácticamente de imágenes que utiliza ondas de sonido, como ya sabemos, que se van a mostrar la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos. Hay que recordar que las ecografías comunes también usan como las ondas de sonido para crear pues las imágenes. Sin embargo, esas no pueden mostrar la sangre que está pues circulando. En cambio, este tipo de ecografía es prácticamente a lo que está especializado, por decir así, y tiene ciertos tipos que veremos a continuación. Pues aquí puse poner los cuatro, bueno, puse 4, que es el Doppler continuo. Pues prácticamente aquí el transductor va a emitir y recibir la señal al mismo tiempo, adquiriendo todos los flujos y los movimientos del vaso sin determinar como la ubicación de este. Pues una de sus ventajas prácticamente de este tipo de ecografía es que no tiene límite de velocidad para su medición, es decir, que puede evaluar velocidades muy altas, como en las cavidades cardíacas, que es como ya mencioné, pues prácticamente se puede visualizar lo que es la sangre. Después está lo que es el Doppler pulsado, que el transductor va a enviar pulsos de ondas de ultrasonido que van a penetrar el vaso, esperando pues que la información regrese antes de enviar el siguiente impulso. Por eso se le conoce como pulsado, y pues permite una gran discriminación espacial del vaso. Mientras tanto, el siguiente ecografía llamada Doppler duplex, pues va a ser una combinación de imágenes en tiempo real con la velocidad y corrección de ángulos del sistema Doppler, y pues este suele ser muy utilizado en lo que es como pues las vasculitis, y en lo que es el Doppler de color se muestran las estructuras en movimiento pues en una gama de color, y se representa tanto la velocidad, como ya mencionamos, como también lo que es la dirección del flujo de sangre. Siguiente. Siguiente. No sé si me siguen escuchando. Sí, adelante. No. También acá los transductores. Sí, creo que había uno antes. Sí. Okay. Sí, pues como ya mencioné antes, estos van a ser de mucha importancia, y pues prácticamente va a ser el dispositivo que va a contener estos cristales piezoeléctricos, que pues prácticamente pues todo el transductor es un dispositivo que va a transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Hay que recordar que la energía eléctrica pues va a ser producido pues en el llamado generador. Entonces, una vez que ya lleguen a estos cristales, pues como ya mencionó mi compañera anteriormente, pues lo va a transformar en lo que es la energía acústica. Entonces, aquí hay un término importante que es el efecto
piezoeléctrico, que es pues es prácticamente esa propiedad de los cristales de recibir esa corriente eléctrica, se va a contraer y dilatar, y van a generar lo que van a ser vibraciones, o también van a conocerse como es la energía acústica, y también tienen como que la función inversa, pero en ecografía prácticamente se trata de convertir energía eléctrica en energía acústica. Y pues hay ciertos tipos de transductores que ya vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, pues, para mencionar hay 4 tipos. Aquí podemos observar los 2 primeros, que son los sectoriales o convexos, que pues los primeros van a dar un formato de imagen triangular o en abanico, y pues muchas veces se utiliza prácticamente para exploraciones cardíacas y abdominales, ya que permiten tener un abordaje costal. Mientras tanto, los convexos pues se caracterizan por tener forma curva, como podemos observar en la imagen de abajo, y van a proporcionar un formato de imagen como en trapecio, y igual se utiliza para la exploración abdominal y obstétrica. Y pues se caracteriza porque se usan para ver estructuras un poco más profundas. Siguiente. Luego están los que son los transductores lineales, que van a proporcionar lo que es una imagen rectangular, y se utiliza para estudios con estructuras más superficiales, no tan profundas, porque ya mencionamos que eso se trata en los convexos. Entonces estos son los músculos, los tendones, la mama, la tiroides, el escroto o vasos superficiales, etc. Y pues prácticamente estos, si no me equivoco, son los 2 más utilizados, o como que son opuestos, porque unos son para superficiales y otros para tejido un poco más profundo. Y también están lo que son los intracavitarios, que pueden ser lineales o convexos, y se utilizan para exploraciones intrarrectales o intravaginales. Bueno, ¿No hay otro más? No, solo mencionamos estos 4. Sí. Bueno, hay otro, como sabes que hay otro más, es muy importante. Hay los traductores, aparte de esos que ya comentaron, ¿no? De ahí los más importantes, de esos 4, los más utilizados, ¿cuáles son? Si no me equivoco, sería el convexo y el lineal. Exacto, muy bien, el convexo y el lineal, ¿verdad? Son los de batalla. En todo equipo de ultrasonido vas a encontrar de entrada, cuando menos el convexo. El convexo es el más frecuente de todos, él es el rey, ¿verdad? Con eso hacemos muchas cosas, ¿verdad? Con el convexo. Y luego te le sigue el lineal, ¿verdad? Pero ambos son complementarios. Uno es profundo, otro es superficial. Aquí lo que me interesa que sepan es cómo están ahí los megahertz de cada transductor, ¿verdad? Esto es inversamente proporcional, ¿no? A mayor megahertz, ¿verdad? Que tenga una sonda o un transductor, ¿verdad? Entonces menos profundidad tiene, no puede ver cosas profundas. Por eso el lineal tiene frecuencias en la sonda de 7.5 para arriba, de 7.5 hasta 20 megahertz, ¿verdad? Eso sirve para ver, como ya dijeron, ya desde la piel hasta cosas muy superficiales, ¿verdad? Piel, tendón, ligamento, mama, partes pequeñas, etc. De hecho, ahorita lo usan hasta los dermatólogos, ¿no? Para ver lo que son de la piel, para ver lunares, para ver cosas así, que alguna patología de la piel, son muy superficiales. Y los convexos es al revés, ¿verdad? Entonces ellos no tienen su frecuencia es baja, ¿verdad? De 3 hasta 6 MHz, ¿verdad? Pero tiene una gran profundidad, ¿verdad? Entonces son los idóneos para ver todo lo que es abdomen y cavidades corporales, ¿no? Y aparte de esos 2, ya comentó muy bien Silvia, ¿no? Lo del sectorial, que se usa mucho, lo usan mucho los cardiólogos, pero nosotros a nivel de radiología lo usamos muchísimo, ¿verdad? Para hacer rastreos tanto abdominales, porque se puede ver a nivel intercostal con ese tipo de sondas, pero la indicación principal para usar un sectorial a nivel de radiología, lo que hacemos a diario, ¿verdad? Es para hacer rastreos de bebés, de niños, de bebés prematuros. En la UCI de pediatría, de neonato, usamos mucho los sectoriales para hacer ultrasonidos transfontanelares, ¿verdad? Para ver las fontanelas en los bebés que nacen prematuramente, 35, 36 semanas, ¿verdad? Por problemas que tienen allá durante el embarazo las señoras, ¿no? Las embarazadas. Entonces, es lo que usamos con los sectoriales para hacer transfontanelares.
y ver patología del parénquima cerebral por inmadurez, ¿verdad? Una hemorragia ventricular o de la matriz seminal en un bebito, ¿verdad? En un prematurito, eso pues no sirve. Pero además de esos 4, que ya comentó muy bien aquí Sil, ¿verdad? Entonces hay otro más, ¿verdad? Sil, que se usa mucho ahorita actualmente, también es muy, muy utilizado. De hecho, ya casi todas las clínicas, bueno, todas las clínicas privadas lo tienen, ¿verdad? Sobre todo las privadas, ¿verdad? Que es la sonda volumétrica, ¿verdad? O boluzón. ¿Cuál es la zona volumétrica o boluzón? Es una zona muy parecida al convexo, ¿verdad? También es convexa la sonda, pero es el doble de gordo. Está más gorda, más choncha, ¿verdad? Está gorda esa sonda, ¿verdad? Entonces, la zona volumétrica es la otra que se maneja ya actualmente muchísimo en la priva, sobre todo para valorar pacientes obstétricas, embarazaditas, y con el objeto de hacer estudios, ya lo que piden las mamás ahorita, 3D, 4D, hasta 5D, ¿verdad? Entonces, para ver al bebito, ver caritas del bebé, genitales, o sea, cosas muy, muy selectas, ¿no? Entonces, son sondas volumétricas, ¿verdad? Para hacer estudios de 4 o 5D, ¿verdad? En las embarazadas. ¿De acuerdo, Silvia? Sí, sí, maestro. Adelante. Okay. Entonces, otro elemento importante para lo que es la ecografía es el gel, que pues prácticamente tiene 2 funciones importantes, que es contribuir a la formación de la imagen ecográfica, pues va a disminuir lo que es la diferencia de impedancia que existe entre el aire y pues la piel, y pues va a evitar así que las ondas del ultrasonido pues se reflejen y pues no participen en lo que es la formación de la imagen. Y pues si sabemos que si no utilizamos lo que es el gel, pues no se formaría ningún tipo de imagen. También tiene como función lo que es la lubricación, que nos va a permitir manejar y mover pues de forma más fácil lo que es el transductor o la sonda. Si no tuviera gel, ¿qué haría? ¿Qué tipo de gel? Puedo usar un gel, por ejemplo, el Calle, que es el gel para las exploraciones vaginales, ¿serviría igual? ¿Serviría para este tipo de estudios? Pues yo diría que no, porque como ya se mencionó que pues tiene ciertas funciones específicas, entonces me imagino que tiene otro tipo de función ese tipo de gel, entonces no siento que sea como que serviría tanto, o tal vez no daría la misma resolución de la imagen. Ok, muy bien. Dani, ¿tú qué opinas? Daniela. Sí, doctor. Es que somos 2 Danielas en el salón. ¿Qué pasó? Es que somos 2 Danielas en el salón. Bueno, pues Daniela Regina, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Pues es que no abarqué mucho de la información de los geles, nada más, pues, en general, sabía de sus funciones, pero no así como de qué tipos. Sí, acuérdate que para el gel de ultrasonido es diferente este tipo de gel al gel que usan para las exploraciones vaginales o para lo que le ponen a las ondas de Foley, ¿no? Para ponérselas a un pacientito. La composición química es diferente en un gel de ultrasonido a un gel de Calle o de un gel de exploración vaginal, ¿no? Es otra cosa, son muy diferentes los geles. Por eso, como dijo Silvia muy bien, ¿verdad? La resolución o la definición de la imagen se quedaría disminuida si usas un gel que es diferente, ¿no? Al gel idóneo para el rastreo ecográfico. Pero se puede trabajar, de hecho, en las clínicas de campo a veces o en las UMFs, cuando no hay gel de ultrasonido, pues podemos utilizar el gel que usan para las exploraciones rectales o vaginales, ¿no? Pues la cosa, como dicen, era lubricar el tejido, ¿no? Corporal para poder trabajar. Entonces, pero claro que mucho mejor con el gel. Pero si no tuviera gel, ¿qué otra cosa me podría servir para trabajar? Acuérdense que la función del gel es la más importante función que tiene el gel, que no, pues no, bueno, lo medio dice, pero oculto es un medio de acoplamiento. Sirve como acoplador
¿verdad? Entre la sonda, ¿verdad? Que es la parte de la sonda donde está el que está el piezo eléctrico, y el tejido corporal, o sea, el pacientito, ¿no? Entonces acopla ambas. ¿Para qué? Para que no permita que exista ningún espacio libre entre la sonda y el cuerpo humano. O sea, es un sellador, por decir así, y evite que se filtre, sobre todo, que el aire es el enemigo del ultrasonido, ¿verdad? Entonces no haya aire, porque el aire no va a producir sombras y artefactos en nuestra imagen que va a distorsionar ese estudio. Entonces es un acoplador el gel, ¿verdad? Pero si no tengo gel, ¿qué podría hacer? ¿Le podría poner agua al paciente para trabajar? ¿Qué opinas, Sil? Pues no creo que necesariamente agua, me imagino que tiene igual algo que ser como resbaladito, entonces me imagino con un tipo de aceite o algún tipo de crema. Claro, útil si para no, que se pueda manejar el transductor. Si no hay gel, ¿verdad? Entonces, si no tengo gel, pues a veces cuando no hay gel, pues se gastó de momento el gel en el servicio, ¿verdad? Pues ni modo, agarramos un frasquito de aceite Menem, ¿verdad? El aceite Menem neutro de los bebés, ¿verdad? Y le podemos poner el aceite Menem al pacientito y trabaja perfectamente bien como un acoplador entre la sonda y el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces puedes trabajar perfectamente con eso sin que tengas gel, ¿no? Entonces el aceite igual es un excelente acoplador para trabajar. ¿De acuerdo? Adelante, Dani. Sí, ¿Quién estaba hablando? sí. Siguiente. Sí, bueno, pues prácticamente acá les voy a hablar ya, es el final si no me equivoco, pues de las ventajas y desventajas. Y pues prácticamente una de las ventajas más importantes es que es un tipo de, bueno, se puede utilizar para diagnosticar y es algo no invasivo. ¿Y por qué? Porque pues no utiliza ningún tipo de radiaciones ionizantes y pues no es doloroso en sí, aunque a veces, si no me equivoco, se tiene que como aplicar cierta presión, entonces aparte de eso como que no es nada doloroso. Sin embargo, pues el gel pues suele ser un poco frío y pues es más que nada esa sensación que puede ser como de incomodidad, puede presentar el paciente de incomodidad, y pues igual se menciona que es un poco más económico y de mayor disponibilidad, y eso nos referimos igual que pues ya sabemos que también hay como se puede realizar o hay equipos portátiles, por decir así, entonces suele ser más económico y un poco más puede estar un poco más disponible a la mano de la persona que lo va a utilizar, y pues es un procedimiento que nos va a dar pues esta imagen a un tiempo real, y pues nosotros podemos, o bueno, la persona que esté realizando la ecografía pues puede manejar a su propio ritmo o utilizar cierta técnica para el control continuo de lo que es el transductor y pues otro de sus ventajas es pues suele realizar este tipo en un tiempo realizar en menor tiempo, y pues ya mencioné que pues hay cierta cada persona que utilice o que esté haciendo la ecografía pues puede tener su cierta técnica para poder visualizar la imagen. Sí, vean lo que comentábamos hace ratito cuando pusieron la foto del equipo de ultrasonido, ¿verdad? Ese equipo que pusieron de ultrasonido como ejemplo, ¿verdad? Acuérdense que es un ultrasonido base, o sea, con base móvil. O sea, esos los grandes, los que están en un gabinete, ¿verdad? Que no se pueden estar llevando a otro sitio. Entonces son equipos de ultrasonido con base móvil o con racket. El racket, ¿verdad? Es esa base sota donde está sentado el ultrasonido, está todo lo que es el monitor y las teclas, ¿no? Todo la botonoterapia. Y y hay otros que son los portátiles, ¿verdad? Como laptops, como computadoras, ¿verdad? Como labs. De hecho, ahorita lo que está el boom, ahorita es el ultrasonido portátil, ¿verdad? Casi todos los médicos en sus consultorios tienen un ultrasonido, pero es portátil, ¿verdad? Entonces abren como su lab y ahí pueden hacer sus rastreos, ¿verdad? Sea con un convexo o con un lineal, ¿verdad? Y los que ya son con base móvil, ¿verdad? O con racket, son los que están ya en los gabinetes, pues ya son fijos, son grandes, son voluminosos, ¿verdad? Son pesados, pero tienen sus ruedas para poderlos mover, ¿no? Entonces ellos ya no se pueden llevar a cualquier lado como los portátiles. Entonces hay dos tipos de ecógrafos, ¿verdad? Los de base móvil, ¿verdad? Y los portátiles, ¿verdad? Como las computadoras. Sí, adelante. Bueno, y ya pasando a lo que son las desventajas, pues uno de los más importantes y como que por lo que más es algo
no tan útil es que si aumentamos la profundidad, pues obviamente ya no vamos a poder tener la misma resolución, entonces no es como muy recomendable en pacientes con sobrepeso, porque obviamente va a dificultar lo que es la toma de la imagen, porque las ondas se van a debilitar a medida que van a atravesar más tejido. Igual se menciona que puede estar limitada, pues ya mencioné, por la obesidad, por el gas intestinal y pues si no me equivoco, se me olvidó mencionar acá igual lo que es el hueso, porque podemos ver como que la superficie, como ya se mencionó antes, pero no podemos ver lo que hay dentro, entonces, o como que las estructuras ya internas. Y igual pues tiene menor como resolución espacial, porque podemos solo ver cierta parte en lo que es en la pantalla, y pues tiene menor sensibilidad para algunas lesiones, porque no podemos como que detectar ciertas lesiones, o no hay como esa capacidad para diferenciar. Y pues también se mencionaba que era un explorador dependiente. ¿A qué se refiere esto? Más que nada que pues obviamente la persona que está realizando la ecografía debe ser una persona capacitada, porque de eso va a depender la información que le den al paciente. Si la persona que lo está realizando no tiene el conocimiento necesario, pues no puede dar la información correcta, y pues prácticamente este tipo de para diagnosticar la enfermedad no va a ser útil, porque no podemos visualizar, o no se va a poder visualizar la imagen, o porque la persona no sabe utilizar. Esa es la principal ventaja, ¿no? De todas, Sí, esa es la más importante. De hecho, debía estar a la cabeza, ¿no? Ahí depende quién te hace el estudio, depende de la calidad, ¿verdad? Y la certeza del diagnóstico. Entonces, hay estudios que llegan a un médico y solamente con ver quién te hizo el estudio, dices, esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, que me lo repitan, ¿verdad? Porque, pues, a veces lo hace gente que no está capacitada, ¿verdad? Que no está preparada, o que a veces toman un cursito de 1 mes o 2 meses de ultrasonido ahí en un diplomadito ahí chiquito, y ya con eso creen que saben. Realmente esto es un show, esto es un rollo grandísimo, ¿no? Y entonces meterse a hacer un ultrasonido, no cualquiera lo debe saber hacer, ¿no? Entonces hay que estar capacitado para ello, ¿no? Entonces, y de preferencia es mejor que lo haga un radiólogo, ¿no? Porque es una garantía del trabajo que te van a presentar, ¿no? Entonces, esa es la principal desventaja, ¿no? Que ahorita cualquiera persona se quiere meter a hacer ultrasonidos, ¿no? Y eso pues no está correcto, ¿no? No es nomás a sentar el transductor y a poner cosas que a veces son barbaridades que ponen a veces en los reportes, ¿no? Entonces eso es muy penoso. Entonces hay que ver quién hizo el estudio, ¿verdad? Para saber si ese estudio tiene validez o no tiene ninguna validez. ¿De acuerdo? Adelante. Siguiente. Creo que ese ya sería todo de mi parte. Entonces. Bueno, ahora vamos a empezar con el siguiente estudio, que es el de tomografía computarizada. Me faltó una Z en la última ahí, pero pues la palabra tomografía viene del griego tomos y grafía, que significa corta sección en tomo, y grafía es como imagen o gráfico, que pues nos quiere decir que es como un corte o una imagen de cierta sección. Entonces, la tomografía computarizada combina series radiográficas que se toman desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo y utilizan el procesamiento informático para crear imágenes o cortes de diferentes planos del cuerpo. Estos cortes se les conocen como imágenes tomográficas. Este tipo de estudio se basa en los principios de las técnicas basadas en los radios X, y pues nos permite crear una reconstrucción de imágenes de diferentes cortes en nuestro paciente. Y en este estudio se obtienen imágenes de diversas estructuras anatómicas con diferentes densidades, tanto como de huesos, tejidos, en diferentes órganos, músculos, tumores, etcétera. Y bueno, adentrando un poquito a la historia de la tomografía computarizada, empezamos que en 1917 Johann Radon, creo que así se pronuncia, postuló que toda estructura interna de un objeto puede determinarse si se conoce el valor de todas las diferentes proyecciones que pueden pasar a través de él. Con esto, entre 1957 y 1969, Alan Forman desarrolló un método para calcular la distribución de la absorción de la radiación del cuerpo humano basado en mediciones de transmisión. Ya en 1960, William Aldernoff se
reconoce como uno de los fundadores originales de los principios de la tomografía computarizada. Y ya en 1972, Godfrey Hounsfield, que se conoce como el padre de la tomografía computarizada, logra implementar en la práctica la formación de imágenes bidimensionales de un objeto utilizando una computadora y pues, como ya mencioné, es conocido como el padre de la tomografía computarizada. A diferencia de los rayos X, pues conocemos que los rayos X, como ya nos habían mencionado nuestros compañeros, pues hay ciertas limitaciones, como que hay una alta dispersión del haz primario de los rayos X, hay una superposición de las estructuras, hay una pobre resolución y un bajo contraste en la imagen, hay una insuficiente absorción de los rayos X y pues a diferencia de la tomografía computarizada, que lo que logra es mejorar la imagen, ya que a diferencia de un contraste de una imagen en 2X que se muestra en los rayos X, puede llegar a mostrar una imagen en 3X sin las estructuras superpuestas que nos muestran los rayos X. Y en la imagen, en la tomografía computarizada, es una vista de una sección transversal del paciente que en lugar de tener sombras de los rayos X, atraviesa el cuerpo. Y pues su función de la tomografía computarizada es crear una serie de imágenes detalladas al interior del cuerpo y estas se logran tomándose de diferentes ángulos y se usan para tener vistas tridimensionales de diversos tejidos y órganos, como ya había mencionado. Sus componentes principales, encontré que son estos, pero son más que voy a detallar más adelante. En la imagen, como que el más central y más destacado es el cabezal o gantry, que ¿sí? El gantry. Gantry, perdón. Transmite los datos del ordenador. Consta de un tubo de rayos X, detectores, generador de alto voltaje, la mesa de soporte para el paciente y el soporte mecánico para cada uno de ellos. Este es el que tiene como forma de dona y adentro es donde va a estar el paciente. Y posee subsistemas que reciben órdenes de una consola, que es la consola de control, y transmite los datos al ordenador para poder producir la imagen y procesarla posteriormente. También está el ordenador, que contiene el microprocesador y memoria principal. Estos determinan el tiempo entre el final de la obtención y la aparición de la imagen, y a esto se le llama tiempo de reconstrucción. También está la consola, que pueden ser varias, de 2 a 3 LI, y estas se utilizan para poder realizar el procesado de la imagen, poder clasificarla y poder también manipular las mismas. También está la terminal de trabajo, que permite al médico o al que hace la tomografía recuperar cualquier vista previa, manipularla y optimizar la información diagnóstica. También permite manipular el ajuste del brillo, contraste, diferentes técnicas de magnificación, visualización de áreas de interés y la utilización de diversos programas informáticos para obtener la imagen. Y bueno, en el Grandi, esos son como que, así se ve como que por dentro. En el otro se ve como que ya, o sea, cuando se usa, pero así se ve como si le quitáramos las piezas de encima. Sí, ya es cierto. Adentro pues ya se ven todos los componentes, que son varios, pero pues los que mencionaré ahorita son los de interés. Pues este es el lugar físico en donde se introduce el paciente como que adentro del circulito de la dona, por así decirlo, y en él se encuentra el tubo de rayos X, el colimador, los detectores, el conducto mecánico para que se pueda realizar el movimiento. El tubo de rayos X es un recipiente vacío de vidrio al vacío, rodeado de una cubierta de plomo con una pequeña ventana que deja salir las radiaciones al exterior. El colimador es el que hace posible que se modifique el tamaño y el haz de los rayos salientes del tubo.
y es un elemento que permite regular pues el tamaño de los rayos, y aquí es donde varía el ancho del corte tomográfico. Los detectores son los que reciben los rayos X transmitidos después de atravesar el cuerpo del paciente y los convierten en una señal eléctrica. Y también un componente importante que se ve a la derecha, en la esquina inferior a la derecha, bueno, el último a la derecha, es el DAS o el Data Acquisition System, que es el que muestra la señal eléctrica y realiza la conversión analógica a digital para que la computadora procese los datos. Y ¿sí? El DAS son siglas de Data Acquisition System, ¿no? Sistema de adquisición de datos. Eso quiere decir, ¿no? DAS. Sí, este es como que un diagrama de cómo se vería o sea, cómo funciona todo esto, que vemos que el paciente está como que sería adentro del granting, y se procesa por un amplificador, se convierte la imagen de analógico a digital, esta se procesa en la computadora y ya después por diferentes mecanismos se tiene la impresión de la imagen. Y bueno, como ya había mencionado, la función de la tomografía computarizada pues es crear una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo humano y pues que sean en 3D, ¿no? Y ¿cómo se logra esto? Bueno, en la tabla que había mencionado antes, motorizada mueve el paciente hacia adentro del sistema tomográfico y al mismo tiempo una fuente de rayos X rota alrededor, como se ve en la imagen, dentro de una abertura circular, y este sistema de detectores rotan en sincronía sobre el lado más alejado del paciente. De ahí se ve como que, es que se sobrepuso, pero se supone que en la imagen de abajo, esa se veía cómo giraba el granting sin la maquinaria de arriba, bueno, sin como que la tapa, ¿no? Pero bueno, ahí puse del lado derecho una imagen de cómo se ve que los rayos X pasan, el colimador como que lo delimita, está el paciente y los detectores reciben los rayos X que atraviesan el cuerpo. Y bueno, después de eso, la fuente de rayos X pues produce el rayo de luz en forma de abanico que va girando, y suele ser variable, y los datos son procesados por la computadora para poder producir una serie de imágenes respetando las vistas tridimensionales del órgano o de la región corporal. Se depende de las densidades de los órganos atravesados para lograr tener la imagen, y a mayor densidad, mayor va a ser la atenuación que se logre captar en la imagen. Aquí pues vemos el proceso. En la imagen de arriba es como si recién pusiéramos al paciente y vemos los rayos X atravesándolo, y es cuando gira esto, o sea, giran en conjunto los detectores y los rayos X para que se pueda obtener la imagen de diversos ángulos. Y bueno, o sea, puse estas definiciones que son como que algo esenciales para poder comprender cómo funciona esto. La fuente de rayos X, como ya mencioné, y el detector están conectados para que su movimiento sea sincrónico, como se veía en la imagen anterior, y pues este conjunto realiza un barrido, que es a lo que se llama traslación, y pues estas atraviesan al paciente, y las estructuras internas del sujeto pues se atenúan en función de la densidad de los tejidos o de los órganos de los que atraviesa el rayo X o los rayos X, perdón. También está la proyección, que es cuando la intensidad de las radiaciones se detecta en función de este patrón de traslación y se crea un perfil de intensidades. A esto se le conoce como proyección. Y al final de un barrido, el conjunto de fuente y electrón gira y comienza un segundo barrido. O sea, esto no solo ocurre una vez, sino que ocurre varias veces.
y pues con esto se logran obtener diversos como que proyecciones, y después de repetirse esto por varias ocasiones, se pueden como que almacenar estas proyecciones, y es cuando ocurre el proceso de reconstruir, que es el cual se procesan los datos que se realizaron en el ordenador, superponiendo las proyecciones y así reconstruyendo la estructura anatómica que corresponde al corte que se quería obtener. Y bueno, aquí también puse unos conceptos digitales que son de importancia para poder interpretar las, ¿cómo se llama? Las fotografías computarizadas, que es el pixel y el voxel. Pues nosotros sabemos que en las pantallas pues se usan diversos píxeles para poder obtener la imagen, y este píxel es la unidad de medida digital, y a menor elemento del píxel se ve una mejor imagen, como cuando jugábamos Mario Bros, que los píxeles eran más grandes y los veíamos desde la pantalla, y ahora pues se ve una imagen más construida porque los píxeles son más pequeños. A mayores píxeles es mayor definición de la imagen. Y pues también se me olvidó mencionar un concepto que es el de matriz, que es el conjunto de filas y columnas donde cada intersección forma una célula, o a lo que se le conoce también como el píxel. Y pues este píxel es la mínima porción digital que se obtiene en la tomografía computarizada, y su información numérica es del número de tomografía computarizada o unidad de Hounsfield, que voy a mencionar más adelante. Entonces, pues en este píxel, pues se representa el elemento del cuerpo. O sea, con este píxel se puede representar el elemento llamado voxel, que es un elemento de volumen. Sería como de que el píxel es a 2D y el voxel es a 3D, como se ve en la imagen. Y este voxel es el volumen de la unidad mínima que se obtiene y determina el espesor del corte. Es como, pues ahí lo puse entre comillas porque es algo como que, pues fácil de decir, es como el píxel pero en 3D. Y bueno, por último, la unidad o escala de Hounsfield, que esta pues es el número asignado a cada píxel en la imagen final que se obtiene en la tomografía computarizada, y pues esta es la expresión de la densidad del objeto que se irradia. Esta es proporcional al grado en el que cada material dentro del voxel es atenuado al haz de los rayos X, y tiene un rango de -1000 a +2000, teniendo una en total como eran 2000. Y esta escala se maneja en diferentes densidades relativas, como recordaremos, pues en los rayos X solo eran 5, que era el de el agua, la grasa, el aire, el calcio y el metal, pero en estas son variables, teniendo como -1000 al aire, a 0 el agua, y al hueso denso o calcio a +1000. Y pues, ahí se ve diversas en la imagen inferior derecha, se ven dependiendo de cuánto es la unidad de Hounsfield, perdón, son los órganos que podemos observar. Grábense ese cuadrito, es muy importante que lo sepan, ¿eh? ¿Cuánto es Hounsfield? Sobre todo los primeros, el aire, la grasa, ¿verdad? Que es negativo, bueno, es -100 generalmente la grasa. Acuérdense que el eje es el agua es el 0, y de ahí para abajo, para arriba, o sea, para positivo, para negativo, ¿ok? Entonces, el positivo máximo clínico es el hueso, anda por los 1000 Hounsfield positivos. Incluso el metal que es mucho más positivo, llega hasta casi los 2000 Hounsfield. El metal, un artefacto en un cuerpo puede llegar a los 2000 Hounsfield. Y el otro opuesto puede ser... Y se me olvidó mencionar 3 definiciones, que era la de hipodenso, isodenso y hiperdenso, que es de -1000, de 0 y de +1000, respectivamente. Así es, entonces hipodenso, hiperdenso e isodenso, ¿no? Entonces son los 3 que hay aquí en la tomografía computada. Adelante.
Buenas noches, ¿se me escuchan? Sí. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los tipos de escáner, o sea, no tanto los modelos, sino las generaciones. Y bueno, principalmente siempre en cada generación vamos a ver como un patrón y es que siempre se va a procurar que se mejore el tiempo. Ya que como ahorita voy a explicar, la primera generación de tomógrafos tardaban la vida y media, la verdad, en tomar una sola proyección. Y te radiabas más todavía, En ¿verdad? cambio, les da, Mucho. por lo mismo que como voy a explicar ahorita, pues como era más tiempo, se exponía más, era más peligroso incluso. Pero bueno, siempre trataban de mejorar tanto la calidad de la imagen a través de la mejora de los píxeles y voxeles que ya explicó mi compañera y también el tiempo, ¿no? El primer caso, pues la primera generación fue creado por Hounsfield, que ya lo dijo mi compañera Regina, fue en el 72 y como podemos ver en la imagen, este se va a caracterizar por un solo haz de rayos que también se le conoce de tipo lápiz. Esto obviamente va a ser va a ser denominado por el colimador. Y el problema aquí es que, como veremos abajo, tiene solamente un solo detector. O sea, sí se podría ampliar el rayo gracias al colimador, pero de nada sirve porque pues solo existe un solo colimador. Para entender su funcionamiento, pues hay que entender que el tomógrafo de primera y segunda generación van a tener dos movimientos, uno de traslación y uno de rotación. En este caso, como se puede apreciar en la imagen de la derecha, pues se ve la traslación y también la rotación. La forma en cómo se hacía el proceso del tomógrafo no era al mismo tiempo, no es que hacía la traslación y la rotación al mismo tiempo, no, lo hacía primero la traslación y después la rotación. Normalmente era necesario hacer 180 barridos para una sola proyección. ¿Esto por qué? Pues obviamente se ve porque solo es un detector y por lo mismo es que el rayo X pues es muy, muy, muy pequeño, muy delgado, porque solo tiene caso que tenga más si solo hay un solo detector. El problema de esto es que tardaba 5 minutos y eso provocaba mayor exposición a los pacientes. De hecho, incluso leí que había estudios que en teoría podían tardar hasta 9 horas solamente para sacar las proyecciones necesarias, esto dependiendo, ¿no? La cosa es que necesitaba exactamente 180 barridos porque necesitaba girar 180 grados para cubrir pues todo el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces literalmente se trasladaba y rotaba un grado, trasladaba y rotaba otro grado, y así 180 veces para una sola proyección. Por eso mismo de que tardaban mucho, solo estaban diseñadas para estudios craneales y pues imposibilitaba los estudios abdominales y torácicos, sobre todo por la incomodidad de parte del paciente, ¿no? Porque este estudio requiere que se esté quieto. Y pues la calidad de la imagen se construía en la calidad más baja, que es 80 por 80 píxeles. Siguiente, por favor. Para la siguiente generación, o sea, la segunda generación, fue creado solamente un año después y aquí sí hubo una mejora bastante, sobre todo en el tiempo. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, es ligeramente distinta, mientras que en la primera generación solo era un haz. En este caso ya está la presencia de las de rayos X en forma de abanico. Esto principalmente porque se ajusta el colimador y porque ya, ahora sí que gracias a Dios, pues ya añadieron más grupos de detectores. Según el modelo variaba entre 5 a 30 detectores, 30, 35. Pero creo que en general el promedio está en 25 y 30 detectores. En general, mientras más detectores tenga, más rápido va a ser el proceso o el procedimiento. Aunque bueno, eso también pues tiene que ver mucho la computadora y qué tanto lo pueda procesar. La segunda generación también mantuvo los dos tipos de movimientos con el mismo mecanismo, tanto la traslación y la rotación, con la única diferencia de que su principal ventaja iba a ser su velocidad, porque a comparación de la primera generación que tardaba 5 minutos, esta solo iba a necesitar 20 segundos por cada proyección. ¿Esto por qué? Pues como tiene tantos detectores a comparación de la primera generación, pues ya no giraba, ya no rotaba ahora sí que grado por grado, ya podía rotar incluso en 10 grados, 15 grados y pues eso facilitaba el proceso. Lo único es que tenía como desventaja es que como ya se abrió por primera vez el aumento de los rayos X en abanico, pues aumentaba la dispersión y había una mayor exposición hacia la radiación. Siguiente, por favor. Sí, eso lo daba el colimador, ¿verdad? Como el colimador te hace que se dispersara. Adelante. Ahora, para la tercera generación, pues se introdujo en 1977. Aquí hay una característica importante y es que a partir de esta generación en adelante ya se había eliminado el movimiento de traslación, es decir, ya solo había movimientos de rotación. ¿Esto por qué? Pues porque, como podemos ver en la imagen, pues en el lado contrario, al tubo de rayos X, ya hay una gran cantidad. Ya no se afecta la traslación porque ya abarcaba pues prácticamente el cuerpo completo del paciente. El número de detectores pues podría variar siempre en el modelo, desde 240 hasta 960. Y también se redujo nuevamente el tiempo por proyección, como siempre uno de los objetivos, aunque no lo fue tanto como la primera y la quinta, que de 5 minutos pasó a 20, igual según el modelo pues variaba entre 5 a 10 segundos. Pero
ya que tenía tantos detectores, aquí ya empezaron con una desventaja, y es que podía aparecer los artefactos de anillo. El siguiente, por Adelante. Es el artefacto de anillo, ¿no? Mira cómo se ve. Sí, se logra apreciar en ambas Es una imágenes. mancha que aparecía en las imágenes, ¿no? Sí, de hecho tiene como, pues, literalmente la forma de un anillo, pero solo los contornos. Así es una mancha anular, cosas de anillo anular, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Next. Bien. Ahora, las de cuarta generación, estos fueron creados en 1985 y como bien ya mencioné, ya a partir de aquí solo iban a tener movimiento de rotación. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, pues prácticamente ya en toda la circunferencia había detectores. Como ya había detectores en toda la circunferencia que podían variar desde 424 hasta los 2000 detectores, pues ya no hacía falta que se movieran en conjunto con el tubo de rayos X. Porque como explicó mi compañero Dani, pues para que pudiese funcionar el tomógrafo tenía que moverse en conjunto, pues para que captara la radiación, ¿no? Los rayos X. En este caso, como prácticamente en toda la circunferencia está, pues ya no es necesario. Entonces solo se movía el tubo de rayos X. La única cosa es que aquí, o bueno, según las fuentes que consulté, no hubo un gran cambio entre la tercera y la cuarta generación como tal, porque incluso leí que podía ser, la calidad de las imágenes podrían ser mejores e incluso un poquito inferiores. Y el tiempo pues no iba a mejorar tanto, o sea, no hubo un gran salto entre la tercera y la cuarta generación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para la quinta generación, que es de los más nuevos, pero bueno, no los de última generación, van a ser introducidos en el 2010. Y no encontré una imagen que ejemplificara como en las demás, pero leí que el modelo era similar al de cuarta generación con unas ligeras modificaciones, y es que, bueno, esas líneas grises que yo puse representan como otras fuentes fijas de rayos X. Es decir, aquí no se movía, eran fijas, pero todavía existía el tubo de rayos X que sí estaba en rotación. Pero aquí sí hubo una mejoría en el tiempo de exploración y también había una menor dosis, una menor exposición. Es decir, como si hay menos tiempo que requiere el preestudio, pues hay una menor exposición. Siguiente, por favor. Siguiente. También hay otros tipos de escáner que tienen un mecanismo un poco distinto y que son los escáner helicoidal. El primero fue creado en 1989 y bueno, por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. En la imagen de arriba pues tenemos la tomografía convencional, que como explicó mi compañera, pues el paciente debe de estar quieto para que pueda girar, comienza a girar el circuito interno del Gantt y giran los tubos de rayos X y pues se puedan tomar las fotografías, bueno, las tomografías, pero siempre el paciente debería estar quieto, por lo tanto la camilla también iba a estar inmóvil. En cambio, los de escáner helicoidal, como se pueden imaginar, aquí el movimiento era simultáneo. A la vez que estaba en continua rotación los tubos de rayos X, también la camilla junto con el paciente se iba metiendo al mismo tiempo. Entonces, pues daba la forma, como podemos ver en la imagen de abajo, como si fuese de espirales. Por eso de ahí el nombre helicoidal. Eso tiene como ventajas que pues podía obtener mejores imágenes de estructuras anatómicas, sobre todo las que implicaban los movimientos respiratorios, ya que pues para que se pueda realizar este estudio, el paciente, justo en el momento en el que se va a tomar la tomografía o las distintas proyecciones, se le pide al paciente que deje de respirar, sobre todo pues porque sabemos que el diafragma pues puede provocar movimiento, ¿no? Ya sea en los órganos del tórax o del abdomen o incluso de la pelvis, y pues no queremos eso. Siguiente, por favor. Pero no son los únicos tipos de escáner helicoidal, también salieron otros, creo que en 1998, que se llaman helicoidal multicorte y que hay variaciones hasta el día de hoy. La única diferencia como tal, o lo más notable, es que como podemos ver en las imágenes en la imagen completamente de la izquierda, es que solo hay como tal una fila, igual en toda la circunferencia, una fila de detectores. Y en la imagen de en medio ya podemos como visualizar que ya no solamente es una fila, sino son múltiples detectores igual en toda la circunferencia, y en las imágenes de la derecha se puede ver las imágenes o las formas teóricas que está pasando la radiación, ¿no? Entonces por eso en la primera imagen, en la que dice A, que apenas se logra apreciar, pues ahí literalmente es de un corte, mientras que en el B, pues mientras más filas de detectores, pues van a provocar más cortes y van a ser de multicorte. La primera multicorte era de 4 cortes, pero leí que incluso ya a día de hoy los más sofisticados pueden tener ya hasta de 32 a 64 cortes. Siguiente, por favor.
Adelante. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de la tomografía? Pues como es lógico, el paciente debe recostarse sobre la camilla, que dependiendo qué tipo de tomografía, pues se va a ir moviendo de forma gradual o continua, como ya explica en el caso de la tomografía helicoidal. Se debe de usar ropa sin botones metálicos, broches, cierres ni ningún metal. Bueno, eso lo leí de un manual, pero pues realmente se le suele pedir al paciente que se quite la ropa y se ponga una bata para evitar este tipo de problemas, pero sí es importante mencionar que el paciente no debe tener nada de joyería puesta, ni anillos, ni aretes, ni pintas para el cabello, ni nada que sea así de metal, porque eso podría distorsionar la imagen. Y como mencioné anteriormente, pues el paciente debe permanecer lo más quieto posible y sobre todo que contenga la respiración cuando el radiólogo lo pide porque va a tomar la imagen. Una de las ventajas que también tenía la tomografía helicoidal, sobre todo en multicortes, es que ya hoy en día son tan rápidos que prácticamente permiten que en una sola proyección se tome toda la proyección de un cuerpo en una sola toma, disculpe. Y podía ser demasiado rápido, porque normalmente en otro tipo de tomografías, pues dependiendo del número de proyecciones necesarias, pues se le va a pedir constantemente al paciente, por favor, deje de respirar o contenga la respiración. Entonces eso puede llegar incluso a incomodar o hacer algo malo para el paciente. Pero ya con esos nuevos tomógrafos, pues ya es mucho más rápido el proceso y ya no hay tanta necesidad de pedirle que contenga la respiración. Y Exacto. bueno, también dependiendo de la parte del cuerpo en el estudio, es posible que necesite beber un líquido de contraste o recibir un enema de contraste justo antes del estudio. Siguiente, por favor, que ahorita los voy a describir. Ya sabemos que se utilizan muchos medios de contraste, ¿no? En distintos métodos auxiliares, pero pues sabemos que son usados para mejorar las fotografías y distinguir cierto tipo de tejidos. Se utilizan sobre todo en rayos X, en la tomografía computarizada, en la resonancia magnética y en el ultrasonido. En el caso de la tomografía, pues las vías de administración puede ser a través de tres, ya sea la intravenosa, oral o rectal. Y el medio de contraste puede ser de dos tipos de compuestos, ya sea de yodo o de bario. A continuación voy a explicar un poco más adelante. Siguiente, por favor. Estos son los tres tipos de tomografía que utilizan contraste y son los más comunes. El primero pues, es una angiografía tomográfica y su medio de contraste va a ser intravenoso, compuesto de yodo. Y se va a utilizar sobre todo, pues, como se puede imaginar, para visualizar imágenes de vasos sanguíneos. Y sirve mucho para detectar aneurismas, disecciones, por ejemplo, disección aórtica, estrechamientos u obstrucciones de arterias o venas. En el caso de la enterotomografía, el medio de contraste va a ser oral, es decir, antes del procedimiento, el paciente se le va a pedir que tome el medio de contraste, que en este caso es de bario, y pues sirve para visualizar imágenes del estómago o del intestino delgado. Y su importancia sobre todo es para visualizar o identificar la presencia de tumores o hemorragias gastrointestinales. En la colonotomografía, el medio de contraste igual puede ser tanto oral como rectal y el compuesto va a ser de bario. Y como se pueden imaginar, pues las imágenes van a ser del colon. Pero aquí hay que hacer un pasito extra que se debe de insuflar el aire en el colon, como pues insertando un tubo por el recto del paciente y pues insuflando. Y su principal característica diagnóstica es para la detección del cáncer de colon. Siguiente, por favor. Ahora ya para finalizar en la 90. Aparte de estos, antes que anden las ventajas, acuérdate que ya después de la quinta generación, en la sexta ya estamos en Me falta octava. esa. Sí, que Sí, son los que son incluso ya portátiles. Esa creo que se me mejor poner. Sí. Pero entonces también tienen hay la tomografía de alta, la TECAR, ¿verdad? Que es de las de alta resolución, cortes de 1 a 2 milímetros de grosor, ¿verdad? Tú para ver páncreas, para ver asinos pulmonares, entonces la TECAR va mucho con la multicorte, ¿no? Entonces son cortes muy, muy finos y son de altísima resolución. Entonces muy, muy buena la toma de alta resolución. Adelante. incluso leí que los de sexta generación creo que ya utilizaban incluso algún mecanismo con los electrones o algo así. La verdad es que en ese sentido no lo entendí mucho, pero sí, sí lo leí y fue así de, como que el mecanismo era más sofisticado. Así es. Adelante. Bueno, ahora ya para finalizar, las ventajas. Pues, como ya sabemos, pues las imágenes de tomografía son más exactas, no son invasivas y sobre todo no provocan dolor, que es una de las fuentes principales. Tiene capacidad de obtener imágenes de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo. Y también los exámenes pues son rápidos y sencillos, sobre todo pues ya con las últimas generaciones. Nada más me faltó mencionar que tanto la primera y la segunda generación de tomógrafos ya no se utilizan
Y la tercera aún estoy en duda, pero como tal, de la cuarta en adelante, cuarta, quinta y sexta, así como los tomógrafos helicoidales, sí se utilizan todavía de hoy. Y el diagnóstico por imágenes por tomografía proporcionan imágenes en tiempo real. Esto leí que era muy importante, sobre todo, por ejemplo, en traumatismos, porque para saber si el paciente tiene una hemorragia interna. Eso nos puede ayudar a salvar la vida. Y también pueden eliminar la necesidad de una cirugía exploratoria o de una biopsia quirúrgica innecesaria. Pero también tiene ciertas desventajas, y es que se debe evitar en embarazadas y en niños en crecimiento. Y aquí es donde tenemos duda, doctor, como el equipo, porque estuvimos leyendo y como que no se ponía de acuerdo. Como tal, siempre se debe de evitar, pero había estudios o artículos que se hicieron que según sí pueden llegar a dañar al producto o a la madre, pero había otros que solamente que decían que era por mera precaución. No sé si realmente, supongo que tiene que ver con el tiempo de exposición. Pero pues como los últimos ya no toman mucho tiempo, no sé si realmente tenga No, algún... aunque sean, sí, las actuales ya saben que un átomo puede salir hasta en cuestiones de segundos, ¿no? En cuestiones de minutos, ya tienes un estudio hecho, ¿no? Pero está totalmente, pero en embarazadas no está utilizada la tomografía, ¿no? Igual para estudios de mama, nunca se hace, ¿verdad? No hay nada de tomografías para ver mama, para ser embarazadas. En niños sí se puede hacer tomografías, pero allá, claro, hay que poner sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? Pero sí Claro, se hacen tomos en niños. El único problema que hay con los niños es que como hay que manejar siempre al pequeño, al infante, al niño, acompañado del anestesista, ¿verdad? Entonces tenemos que apoyarnos con anestesia para poder sedar al niño y meterlo al tomógrafo, ¿no? No, el niño es muy inquieto, le da miedo, se pone a llorar, entonces eso no se puede hacer, tiene que estar tranquilito. Entonces para que puedan meter a un niño pediátrico de 3, 4 años, 5 años para estudio, hay que sedarlos, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con el anestesista. Pero embarazadas no, realmente no vale la pena exponerla. Acuérdense que acá de las desventajas, la más importante que no veo aquí que le esté puesta, pero la más importante desventaja que hay es que la radiación es inmensa, ¿eh? Que la radiación, la tomo, es el estudio que más radiación le va a dar a una persona. Y la radiación, acuérdense que ya les dije, es acumulativa y no se reabsorbe, se queda ahí en la persona. Entonces, cuando hacemos tomografías, hay que tener mucho cuidado con el estudio, ¿no? Sobre todo en tomografías de abdomen, ¿verdad? Y de tórax, que es donde más radiamos a un pacientito. Aunque sea la tomo de las más modernas, una helicoidal, multicorte, multidetector, pero aún así estamos radiando al paciente, ¿verdad? Bastantísimo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque es un estudio que nos va a radiar hasta 100 veces más que lo que equivale a una placa simple de tórax o una placa simple de abdomen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es el principal inconveniente que le veo a las tomografías, ¿no? Es un excelente estudio, pero hay que saberlo jerarquizar y utilizar cuando debe de ser, ¿verdad? Y no es disparar por disparar tomografías. Y aparte que tampoco cuesta tan barato, ¿eh? La tomo pues tiene su costo, ¿eh? A nivel particular. Afortunadamente ya a nivel del sector salud casi todos tienen ya tomógrafos, no así la resonancia, que todavía está todavía mucho más difícil, ¿no? Entonces, y no se olviden que tanto la tomo como la resonancia en general son estudios de segmentación, ¿verdad? Porque van a estudiar una parte, pero muy, muy a conciencia, ¿verdad? Muy precisa, ¿verdad? Sobre todo la resonancia, que tiene una altísima definición de la morfología y de la anatomía de una persona, de un tejido, de un órgano, ¿verdad? Y también, según la secuencia, la T1 o la T2, ¿verdad? La T1 es morfológica y la T2 para diagnóstica. Entonces, sí, quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, ya que sean especialistas, acuérdense de lo que les digo, una embarazada no es indicativo de una tomografía. Si la placa simple no está indicada, ¿verdad? Sobre todo en el primer trimestre del embarazo, eso la tomo menos, ¿no? ¿De acuerdo? sí, doctor, ok. Bueno, me faltó poner una ventaja, que de hecho lo mencionó una de las desventajas en ecografía, y es que aquí, por suerte, creo que no depende de la habilidad como tal del técnico para que salga bien el estudio, a diferencia de la ecografía, o eso había leído como una de las ventajas. Y bueno, de las desventajas, pues ya mencionó la más importante, el doctor, pero también pues las personas que tienen mucho sobrepeso o que tienen cuerpos muy, muy grandes, pues pueden tener dificultad para meterse dentro del tomógrafo. Y de hecho aquí en este caso, cuando ya no puede introducirse en el gantry, yo creo que lo que hacen es a través de tomógrafos que ya se pueden mover. Y
También la mesa tiene un límite de peso. Muchas veces una persona que está muy obesa, ¿verdad? La mórbido es que tienen, la mesa solo te aguanta hasta 270 kilos, no aguanta más la mesita esa. Entonces, esa mesa que está muy delgadita, a veces eres obeso y además pesas 300 kilos, no te la pueden hacer, no lo soporta la mesa. Entonces, tiene su límite de peso la mesa, así que olvídense de eso. No. Y bueno, también los medios de contraste pues pueden provocar reacciones en algunas personas. Y algo importante es que las mamás no deben de amamantar al bebé por 24 a 48 horas después de un estudio de contraste. Sí. Y ya, prácticamente es todo de tomografía, doctor. Adelante, muy bien. Next. Vamos rápido. Bueno, ahora vamos a ver sobre la resonancia magnética. El siguiente, por favor. La resonancia magnética es una técnica de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia generadas por computadora. Esto para generar imágenes detalladas de órganos y tejidos del cuerpo. Siguiente, por favor. Como contexto histórico tenemos que William Gilbert fue el primero que expuso las características de imán que ejercía en la Tierra, y con esto teníamos los conceptos de la polaridad, que tenemos un polo norte y un polo sur. Después, en 1946, la primera demostración de la resonancia magnética fue por dos grupos independientes, fue por Felix Bloch y colaboradores de Stanford, y por Edward Purcell con asociados de Harvard. Estos también ganaron el premio Nobel porque encontraron que cada núcleo irradiaba una radiofrecuencia determinada y se podía modificar por otras zonas de radiofrecuencia. Posteriormente, en 1971, el principio de la resonancia para la detección de tumores fue generado por Raymond Damadian, y introdujo el concepto de T1 y T2, que posteriormente voy a mencionar, que están relacionados con los tiempos de relajación de los tejidos. En 1976, Damadian y sus colegas publicaron la primera imagen de animal vivo con un tumor en el tórax anterior, y en el 77 publicaron la primera imagen humana a través del tórax. Siguiente, por favor. Ahora, como conceptos básicos, la imagenología por resonancia magnética se va a basar en la excitación de núcleos de uno de los tres isótopos de hidrógeno, que es el isótopo número 1. Esto debido a que es uno de los átomos más abundantes del organismo. Y estos van a ser previamente introducidos en un potente campo magnético que tiene que ser estático y pues obviamente va a ser externo. Ahora, la intensidad del campo magnético se va a medir en teslas o en Gauss. Este va a oscilar entre 0.02 teslas y 3 teslas. Como equivalencia, un tesla equivale a 1000 Gauss, sin embargo, el Gauss normalmente no se utiliza como medida. No. Ahora, los núcleos van a tener una propiedad por los que se van a denominar spin, que es un momento angular que va a ser derivado de su propiedad intrínseca de rotación sobre su propio eje. Y esto va a provocar que tengan unos campos magnéticos individuales y con dos polos opuestos. Siguiente, por favor. Ahora, va a haber un concepto que va a ser el momento magnético, que se va a definir como la dirección y el sentido del eje magnético. Es un vector de orientación de cada pequeño magneto y su grado de magnetización. Ahora, en ausencia de un campo magnético externo, los protones van a estar orientados de manera aleatoria, y la suma de todos los magnetos individuales se va a conocer como magnetización neta. Siguiente, por favor. Ahora, acerca del campo magnético, estas van a ser cargas eléctricas en movimiento en una magnitud vectorial. Va a tener un valor absoluto, una dirección y un sentido. El campo magnético en la resonancia tiene que ser homogénea, es decir, tiene que tener un valor vectorial constante, no puede variar. Y para esto se utiliza un conductor helicoide o solenoide, aunque actualmente también hay donut en columnas o en C. Ahora, la expansión del campo magnético fuera del cilindro de exploración puede ocasionar problemas de distorsión de imagen, y para esto se utilizan apantallamientos magnéticos que pueden ser pasivos o activos. En el caso de los pasivos pueden ser materiales metálicos fijos, y en el caso de los activos pueden ser corrientes de pequeños campos magnéticos que se denominan correctores alrededor del campo magnético. Siguiente, por favor.
Ok, acerca de la magnetización de los protones. Una vez que los protones estén dentro del campo magnético externo, estos van a quedar magnetizados y van a estar en un estado de relajación, donde van a quedar de manera paralela al vector del campo magnético. Estos pueden quedar en dos orientaciones. Una orientación de baja energía o paralelos, que también se denominan spin-up, y de alta energía o antiparalelos, que se puede denominar como spin down. Los momentos magnéticos de los protones van a realizar un movimiento que se va a llamar precesión. Este movimiento es el que está en la imagen de abajo, en donde va a seguir rotando de manera circular. Sin embargo, va a ser sobre el eje del campo magnético. Siguiente, por favor. Ahora, la magnetización únicamente se puede medir en un plano transversal. Entonces, para que se pueda medir, la muestra es expuesta a pulsos de radiofrecuencia, junto con gradientes de campo magnético que tienen que ser variables dependiendo de cada átomo. Estos van a inclinar el vector o el volumen seleccionado hacia un plano transversal, como se ve en la imagen. Entonces la radiofrecuencia va a regresar de forma de señal eléctrica oscilante, o también denominada eco, que va a ser recibida por una bobina receptora que va a estar conectada a la computadora. La amplitud del eco se va a reflejar en mayor o en un menor brillo y depende de la densidad protónica, en donde tenemos los conceptos de relajación T1 y T2, que voy a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Ok, ahora acerca de la relajación de los protones. Cuando ¿sí? Cuando este campo de radiofrecuencia vaya a desaparecer, o sea, se quite el pulso de radiofrecuencia, la señal obtenida va a decaer, y este fenómeno se va a denominar como Free Induction Decay, o FID. Los protones van a volver en un estado de equilibrio, es decir, van a tratar de volver al estado donde estaban inicialmente, y se va a denominar como fenómeno de relajación, que consiste en una liberación de energía. Esta energía liberada va a ser la energía absorbida por el pulso de radiofrecuencia. El momento magnético global tenderá a realinearse con el campo magnético, es decir, a la normalidad, lo que se conoce como relajación longitudinal, y se va a designar con el símbolo de T1. Esta relajación se va a producir por un intercambio energético entre los protones y el medio molecular en el que estén. Ahora, simultáneamente a la relajación de T1, los protones van a dejar de estar en una fase gradualmente, que se conoce como relajación transversal o spin-spin, y se va a denominar como T2. Por favor. Ok, aquí está la imagen en donde se utilizó un pulso de 90 grados de radiofrecuencia de manera transversal, y la línea, el remolino que está en la parte de arriba, se refiere a la relajación de cada protón, y esta provoca una liberación de energía que va a ser recibida por la antena receptora. Por favor. Ahora, van a ver imágenes que se van a ver potenciadas en T1 y en T2. Como dije, T1 va a ser la relajación longitudinal, que nos va a dar de la rapidez con la que se alcanza el estado inicial mediante la liberación de energía después de que el pulso de radiofrecuencia va a ser interrumpido. Tenemos que vamos a tener lo que es imágenes hiperintensas. La intensidad de la señal es inversamente proporcional a la facilidad de relajación en el caso de T1, en donde la grasa va a tener gran facilidad de relajación, va a tener un tiempo 1 corto y va a parecer hipertensa, y el agua va a tener mucha dificultad, entonces va a aparecer como hipotensa. Igualmente tenemos a la sustancia blanca, la sustancia gris, el músculo, el agua libre, los ligamentos, y el hueso cortical y el aire. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de las imágenes potenciadas en T2, esta intensidad va a ser directamente proporcional a la intensidad. Entonces, en este caso, el agua libre va a ser hipertensa y el aire va a ser hipotenso, en donde el líquido cefalorraquídeo se va a presentar con una gran señal debido a T2 es largo, indicando una coherencia con la relajación.
Y tenemos los mismos datos, pero de manera invertida. Muy bien, excelente. Es muy importante, estos tiempos, cuando hablamos de resonancia, van a encontrar eso, qué es un T1, qué es un T2, ¿verdad? Potenciados. El T1 donde se observa, sobre todo para ver la anatomía de las estructuras, idóneo el T1, ¿verdad? Y el T2 para ver lo que dice es una patología o un diagnóstico, ¿no? Entonces son muy importantes. Y acá lo importante igual es las estructuras, sobre todo que manejamos, el agua, la grasa, ¿verdad? Lo que es ¿cómo se llama? También, ya comentamos ya el líquido, ¿no? Y el hueso que da una ausencia de señal, ¿no? El hueso da ausencia de señal. Entonces, abusar con ese detalle, para que vean cómo se ve. Pero aquí está muy bien platicado por el compañero. Adelante. Siguiente, por favor. Ahora, las secuencias que se refiere a la cantidad de pulsos de radiofrecuencia que se utilizan son varias. La más frecuente y la más usada es la secuencia spin-echo o spin-spin, en donde la secuencia clásica consiste en enviar un primer ruido de pulso de 90 grados, es de manera transversal, que excita los núcleos del voxel, o sea, del volumen que se quiere analizar. Y después se deja relajar los núcleos un cierto tiempo, durante el cual los spins se van a destrozar, y posteriormente se envía un segundo pulso, pero ahora es de 180, y de esta forma se van a invertir las posiciones de los spins. O sea, si es spin up va a ser spin down, y si es spin down va a ser spin up. Y la imagen de la derecha pues indica el primer pulso de radiofrecuencia, el tiempo esperado y el segundo pulso, en donde la magnitud la magnitud del eco va a disminuir después del pulso electromagnético primero, el pulso de radiofrecuencia primero, y posteriormente después del segundo pulso va a volver a aumentar. Siguiente, por favor. Existe otra secuencia que se llama de G o de GRE o Gradient Record. Gradiente, de la secuencia de gradiente. Que tiene como objetivo tratar de obtener imágenes sin tener que utilizar el pulso de 180 grados. Esto con el objetivo también de disminuir el tiempo, ya que es un estudio demasiado tardado. En tras un pulso de excitación, se obtienen múltiples ecos de spin por refase, es decir, varios pulsos de radiofrecuencia. Normalmente son menores de 90 grados, porque puede producir una distorsión de la imagen. El número de ecos de spin equivale al factor turbo, y cada eco de spin se va a descomponer a su vez en múltiples ecos de gradiente mediante cambios de polaridad muy rápido de gradiente de lectura, y esto va a ser recibido por la bobina de recepción. Siguiente, por favor. Ahora, el espacio K de Fourier va a ser representada por las frecuencias espaciales del objeto. Este espacio va a recibir la denominación de matriz de datos crudos o dominio de frecuencia, y consiste en el conjunto de números o conjunto de información que se va a recibir de los ecos y que va a dar la imagen final. Cada fila va a representar un eco y que va a estar compuesto por diferentes frecuencias y sus correspondientes intensidades. Ok, cada eco va a estar representada por un punto, el punto de la derecha, y posteriormente la computadora va a transformar, se va a llamar transformación de Fourier, que va a dar como resultado final la imagen y viceversa. Normalmente va a tener un eje X y Y en el caso de la resonancia magnética en 2D. Sin embargo, leí que puede ser en 3D, donde se va a tomar el eje Z. Siguiente, por favor. Ahora, las propiedades magnéticas de la materia. Esto se va a medir como susceptibilidad magnética y se refiere a una medida de la tendencia a magnetizarse cuando se coloca en un campo magnético. Se pueden dividir en tres: en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. El primero se puede denominar también como no magnéticos, y es cuando el campo magnético individual de cada átomo tiende a ser menor que el campo externo, entonces no va a presentar ningún movimiento. Y estos se pueden dividir a su vez de primer nivel y de segundo nivel.
En cuanto al primer nivel, pueden causar alguna distorsión o degradación de la imagen y únicamente se puede utilizar como instrumental. No puede llevarlo el paciente. Esto es como el oro, la plata y el platino. Y los de segundo nivel son cercanos a la susceptibilidad del tejido humano, que no van a producir ninguna distorsión, como el nylon y el circonio, me parece. También tenemos materiales paramagnéticos, en donde el campo magnético individual es mayor que el externo y tienden a desplazarse a donde el campo magnético es mayor. En estas se van a presentar movimientos, sin embargo no van a ser movimientos uniformes, pueden ser de mayor o de menor intensidad, y en donde se van a encontrar radicales libres o iones metálicos. Y por último, los materiales ferromagnéticos, que no pueden estar dentro del área de análisis porque tienen una susceptibilidad magnética muy elevada, como el hierro, y se caracteriza por presentar imantación permanente una vez fuera del campo magnético, y son incompatibles con la resonancia magnética porque interfieren con la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, acerca de los componentes de la resonancia magnética, pues vamos a tener una camilla, vamos a tener un imán, que va a ser el conductor, que va a ser el productor del campo magnético. Vamos a tener una bobina de gradientes de campo magnético para poder regular los gradientes, una bobina de radiofrecuencia, que va a ser el efector de los pulsos de radiofrecuencia, y también vamos a tener una bobina receptora que va a recibir toda la información de los ecos, y también la computadora, que va a ser la que pues recabe toda la información y la transforme en una imagen. El siguiente, por favor. Ok, acerca de las ventajas, es que este estudio no utiliza una radiación ionizante, por eso, y entonces no provoca radiación, y se puede obtener imágenes de múltiples planos. Encontré que se pueden ser plano transversal, plano sagital y plano coronal. Es un estudio no invasivo y el aire y el hueso no producen deformaciones en la imagen, además de que posee una gran resolución. Una de las ventajas es el costo. Es muy costosa, y el estudio es de larga duración, puede llegar a durar de 45 a 1 hora e incluso hasta 2 horas. Está contraindicada en pacientes con claustrofobia, con marcapasos y clips metálicos. La claustrofobia porque requiere de estar quieto por un largo tiempo, entonces no es recomendable. E incluso también leí que mujeres con el dispositivo intrauterino o con tratamientos de ortodoncia no es recomendable. Además de que, bueno, es lo mismo, lo de abajo es lo de pacientes, es de ortodoncia. Y eso sería todo. Muy bien, pues bastante bien, muy bien comentado por los compañeros. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este tema de esta plática? Solo que sí, creo que estamos un poquito atrasados en el grupo C. Ya los otros grupos ya están en otros temas, en varios otros temas. Hay que meterle más velocidad. Hacer quizás unos temas dobles, porque sí vamos un poquitín atrasados acá con este grupo. Muy bien, les felicito, una excelente presentación, muy bonita, muy didáctica, ¿no? Equipo, ¿qué? ¿4 o 5? ¿Qué equipo fue? Equipo 3, doctor. 3. Equipo 3, muy bien. Felicidades, muy buen trabajo. Me sube su trabajo a mi correo, su abstract, ¿no? A mi correo, por favor. Sí, lo subimos con el resumen. Claro, y a una pregunta de los demás equipos, todo claro. Es un poquito tedioso, sobre todo eso de la topo y de la resonancia, sobre todo la resonancia, porque hay mucha física, ¿no? Pero si se sientan a leerlo, lo más importante, lo básico, se puede entender, es asequible. Aquí, como lo pusieron los compañeros, está muy bien, ¿verdad? Sin meterse en tantas profundidades, lo hicieron muy práctico, muy didáctico, ¿no? Realmente esto tiene mucho rollo, pero lo que importa es esto, ¿no? Ver qué es el spin, el eco, qué son las secuencias de pulso, qué es la radiofrecuencia. Entonces, léanlo, siéntase a leerlo con calma y se puede entender. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, durante las demás clases me pueden preguntar, me pueden comentar, lo que no quede claro, para irlo platicando, ¿de acuerdo? Pero está muy bien. En fin, los 3 temas, eco, tomo y resonancia, fueron muy bien platicados ahorita. Entonces, si no hay más dudas, si no tienen ninguna duda, rapidísimo empezamos la lista, ¿no? Paula. Presente. Mari Carmen. Marisabel. Presente.
Jesús Eduardo, Presente. Augusto, Irving, Presente, maestro. Carlitos, Alonso, Juan Emiliano, no vino Juan Presente, Emiliano, maestro. no vino Juan Emiliano, José Miguel, Presente. María Fernanda, Marifer, Presente. Dimitri, Presente, doctor. Silvia Marisol, Presente. este que presentó, ¿no? Es el equipo este, Nelson, ¿no? Nelson, Gustavo, Sí, presente. Daniela y hasta ya llegó. Sí. Juan Sí. Fernando, Presente. Presente. Saraí, Presente. Alan, de Jesús, Presente. Aarón, Presente. Dayan, Presente. Presente. sí. Presente. Santiago, Sami, Sí, estoy. Presente. Presente. José Sebastián, Presente. Yuli, ya no se fue. Presente. Ah, Yuli es la jefa, ¿verdad? Presente. ¿Qué? Es la jefa del grupo, Yuli. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Daniela y Presente, Daniela. Eduardo Rodríguez Chan. Presente. Ok. Entonces nos vemos en la próxima clase, el próximo jueves, primero Dios. Si hay una pregunta. Sí. Cuídense mucho. Gracias, doctor.